Hermanos, los invito a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Algunos dicen, yo soy cristiano, ¿cierto? Y uno le dice, ¿y a qué iglesia asistís? No, a ninguna. ¿Se puede ser cristiano sin asistir a ninguna iglesia? Yo pregunto, ¿qué dicen ustedes? Porque la fe se cultiva en el cuerpo. Porque cuando uno ingresa a la vida en Cristo, a la vida en el Espíritu de Cristo, realmente ingresa al cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, hablándole a la iglesia dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, gracias. Pero Dios, el Padre, ¿no es cierto?, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Qué hermoso, hermanos, porque en estos versículos, 1 Corintios 12, 4 al 6, ¿no es cierto?, se está mencionando a la Trinidad. Dios es uno y es trino a la vez, ¿sí? Menciona al Espíritu, menciona al Señor y menciona a Dios el Padre. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Cuántas cosas se hacen en la iglesia? Ayer estaba llena de personas de la calle, ¿no es cierto? Luego estaba el grupo de jóvenes. Luego tenemos las experiencias con los hermanos que están en las misiones transculturales. Ahora hay diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, diversidad de dones. ¿Qué son los dones? Son aquellos que el Espíritu Santo despierta en nosotros, conforme a lo que nos ha dado a cada uno, porque somos diversos, ¿sí? Cada uno es un ser humano único e irrepetible, y Dios le ha regalado dones, regalos. ¿Regalos para qué? Para que podamos actuar. ¿Regalos para qué? Para que podamos servir, para que podamos ministrar a otros, ¿sí? ¿Hay alguien que no tenga algún don entre nosotros? No. A ver, ¿hay alguno que no tenga ningún don? Todos tenemos dones, hermanos. Todos tenemos dones de Dios. Capacidades especiales para realizar la obra del Señor. Entonces, si tenemos todos capacidades especiales para realizar la obra del Señor, todos tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. No hay personas pasivas, no hay personas que no están llamadas a no hacer nada, no hay personas que no están llamadas solamente a escuchar y a no actuar. No, todos estamos llamados a actuar conforme a nuestros dones, a realizar ministerios y operaciones conforme a nuestros dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, Jesús, el Señor y el Padre nos ha preparado para ellos. Es interesante que en la iglesia se debe aspirar más allá de la unidad a la unanimidad. Yo estaba leyendo el informe del pastor Alberto Prokochup, que en este momento es quien está presidiendo la convención, y decía, intentemos aspirar más allá de la unidad a la unanimidad, que haya un mismo ánimo, un mismo sentir, ¿no es cierto? Y bueno, qué lindo que es esto. Ahora, esos dones, ¿para qué nos dio el Señor? Nos los dio para provecho de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia, ¿sí? Versículo 7, ¿qué dice? Pero a cada uno
les dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para provecho, para edificación de la iglesia, ¿sí? Versículo 8 y versículo 9 y versículo 10 dice: porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ustedes saben, hermanos, la diferencia entre ciencia y sabiduría? Ciencia es el conocimiento doctrinal más profundo, y la sabiduría es esa sabiduría para saber vivir. Esa sabiduría práctica, es esa guía del Espíritu para resolver cuestiones prácticas de cada día. Entonces, un maestro de la iglesia debe tener el don de ciencia, pero un consejero debe tener el don de sabiduría, ¿sí? Saber aconsejar en esas cosas prácticas de la vida que obviamente surgen a cada momento. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fe y sanidades realmente tiene que ver con esa persona con una fe grande que ora por otra y que despierta en el otro la fe suficiente y necesaria ¿para qué? Para ser restaurado. Entonces esto significa un grado de fe, un nivel de fe que va más allá de esa fe que nos sirve para recibir a Jesús como nuestro Salvador. Como decía el pastor la semana pasada, para recibir y para confiar, para recibir y para creer. Bien, pero el don de sanidades tiene que ver con ese discernimiento, tiene que ver con ese grado especial de fe para realizar prodigios en su nombre. A otro les da el discernir, a otro les da el don de lenguas, etcétera, etcétera. Pero fíjense, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Que siendo muchos, seamos uno en Cristo. Uno en Cristo. La unidad, y más allá de la unidad, la unanimidad. ¿Ustedes recuerdan cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontrábamos que la iglesia estaba, dice, unánime y en oración, y allí llegó el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés? Pero ¿cuándo llegó? Cuando la iglesia estaba unánime y en oración. Y el derramamiento del Espíritu, la plenitud del Espíritu sobre nuestras vidas va a estar acompañado por la unanimidad y la oración. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, qué maravilla, ¿no es cierto?, este pasaje. ¿Qué quiere decir que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados? Quiere decir que todos hemos sido convertidos al Señor por obra del mismo Espíritu. Que todos ingresamos, bautizados quiere decir iniciados, bautizados quiere decir sumergidos, que todos hemos sido iniciados, que todos hemos sido sumergidos en el río de la vida por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, no importan aquí ya las distinciones sociales, económicas y de cualquier tipo que nosotros podamos hacer. No interesan. Todos somos uno porque todos hemos sido bautizados, todos hemos sido sumergidos por el mismo Espíritu de Dios. Y fíjense, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto es una maravilla. Esto es democracia pura. Esta es la democratización del Espíritu Santo de Dios. Fíjense ustedes que encontramos algo maravilloso que ya estaba
en el libro del Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre varón y hembra, a imagen de Dios los creó. O sea que no hay diferencia entre varón y mujer. Todos tenemos el mismo estatus, todos tenemos la misma jerarquía, todos tenemos la imagen de Dios en nosotros. Todos somos llamados a realizar la imagen de Cristo, ¿sí? Desde nuestras imperfecciones, desde nuestros pecados, todos somos llamados a realizar la imagen de Cristo. Porque a los que antes amó, a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. De manera, hermanos, que si todos tenemos un mismo espíritu, somos todos sacerdotes delante de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todos somos sacerdotes delante del Señor. Y qué maravilla que es ser sacerdotes delante del Señor. No dependemos de un hombre, no dependemos de un sacerdote que nos dé el perdón de los pecados. Vamos a Dios directamente. No necesitamos un sacerdote que nos absuelva. Nosotros somos sacerdotes y vamos a Dios directamente en oración y recibimos de Dios directamente, lo cual no significa que muchas veces necesitemos hablar con un hermano, confesarle a algún hermano, recibir una palabra de algún hermano. Por supuesto que lo necesitamos también, pero cada uno de nosotros es sacerdote y cada uno de nosotros, vos y yo, estamos en condiciones de ministrar a otros, de servir a otros, ¿sí? Porque todos somos sacerdotes delante del Señor. Ahora, en el cuerpo de Cristo hay dos cosas que son absolutamente necesarias evitar. Y hay dos cosas que son absolutamente necesarias procurar. Y hay una cosa que es lo que por excelencia nos debe caracterizar. Vamos al versículo 15, y acá aparece claramente la figura del cuerpo, ¿no es cierto? Versículo 15 y 16. Vamos a ver si podemos poner en primera plana versículo 15 y 16. La figura del cuerpo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora, qué interesante. Ustedes piensen que un cuerpo, ¿cómo es un cuerpo? Es algo completamente organizado, coordinado, ¿no? Es un organismo. Hay una coordinación maravillosa. El cuerpo es una obra maestra de Dios, ¿no? Ahora entonces, fíjense ustedes lo que dice la palabra. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Hermanos, una de las cosas que tenemos que evitar en el cuerpo de Cristo es la envidia. ¿Qué quiere decir envidia? Invidio, mirar al otro y decir, a mí me gustaría ser como el otro, o sobrepasar al otro, o estar en el lugar del otro, y ahí estamos deshonrando al Señor. Miren, si el pie dice yo quiero ser mano, pero no está contento con ser pie, y la función que cumple al ser pie, no va bien. Ahora, si la oreja dice yo quiero ser ojo, pero no está contento con la función que cumple como oreja, no va bien. Hay que evitar mirar al otro, idealizar al otro, ¿no es cierto? Y queriendo ocupar el lugar del otro. Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso, dice la palabra. A vos te dio un don, a mí me dio otro, al hermano le dio otro diferente, ¿sí? Y nos da a cada uno ministerios diferentes. Por eso tenemos que estar contentos y agradecidos con el ministerio que Dios nos dio.
¿Y con quién tengo que competir yo? Con absolutamente nadie. Si no saben con quién, conmigo mismo. Competir conmigo mismo para, delante de los ojos de Dios, ser cada vez mejor. Tener cada vez un espíritu más moldeado al Espíritu de Dios. Tener cada vez una acción, una actitud, un servicio que agrade al Señor. ¿Sí? Bien, Pablo razona, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde está el olfato? Pero Dios ha colocado los miembros del cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Miren, si yo dijera, mire, yo quiero tener el don que tiene Alba y Giselle para la contabilidad. No, Dios no me dio ese don. Puedo decir que administro bien, y que he hecho logros así en mi vida económica y demás, pero no soy un administrador. Dios me llamó a otra cosa, me preparó para otra cosa. Entonces, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces hay una primera cosa que evitar, que es la envidia. Y hay una segunda cosa que evitar, y fíjense ahora lo que dice el versículo 21, vamos a ponerlo bien grande ahí. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, hay un problema muy grande en las iglesias evangélicas, que es la autosuficiencia. El ojo le dice a la mano, no te necesito. Pero ¿cómo no la vas a necesitar a la mano? Ojo. Ojo con lo que estás diciendo. Pero ojo, ¿cómo no vas a necesitar a la mano? Entonces, pero muchas veces en la iglesia pasa eso. La autosuficiencia. Yo creo que yo puedo abarcar todo. Antiguamente se hablaba de pastorcentrismo, ¿no? Decía, el pastor quiere abarcar todo. Y los pastores antiguos eran así. Los más modernos estamos en otro camino. O un grupo de hermanos quiere abarcar todo. O un pequeño grupo quiere hacer todo. No, en la iglesia no es así. En la iglesia Dios nos ha dado a todos, por su gracia y por su amor, distintos dones, distintos ministerios, distintas operaciones, y cada uno debe desarrollarlas. Y nadie debe sentirse autosuficiente. La autosuficiencia es algo así como decir, yo hago de todo, yo sé hacer de todo, ¿no es cierto? Y no podemos creernos ni autosuficientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes, ni omniscientes, porque el único omnipotente, omnisciente y omnipresente es Dios. Ustedes saben que yo estaba en una oportunidad, acostado en el diván, como se debe, ¿no es cierto?, a todos los que hemos hecho la carrera de psicoanálisis, acostado en el diván, y le digo al psicoanalista, pero yo tendría que estar en este momento en el hospital porque está tan persona enferma. Y el psicoanalista me dice, ¿usted es Dios? Y yo lo miro y le digo, no, porque que yo sepa, el único omnipresente es Dios, me dice. Así que si usted está acá, no puede estar allá al mismo tiempo. Y hermanos, es así, es así. No hay una persona que deba controlar absolutamente todo. No, la iglesia así no funciona. No debe haber autosuficiencia. Todos tenemos que tener la humildad para ocupar el rol que Dios nos ha dado y permitir que otros hermanos ocupen el rol que Dios les ha dado a ellos. ¿Sí?
Bien, entonces librarnos de la envidia, librarnos de la autosuficiencia, porque esto perjudica el cuerpo de Cristo, no hace bien, pero sí cultivar dos cosas que son muy importantes. Fíjense, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Estoy en el verso 22, 23, 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba. Qué importante que es esto, ¿eh? Miren, yo en una oportunidad estaba ayudando al pastor Daniel Tinao, era una especie de ayudante pastoral suyo. Después fui nombrado copastor, pero como ustedes vieron en el video, en esa misma semana nos decidimos con mi esposa a venir a atender la obra. En la asamblea que se dijo eso, algunos hermanos decían, como diciendo, pero estaban un poco tristes porque querían que yo ejerciera esa función allí, pero a la vez Dios nos había llamado a este lugar donde no había testimonio evangélico. Pero, ¿a qué voy con esto? Dios colocó en el cuerpo, ¿no es cierto?, para que demos más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Miren, es hermosa la tarea que está haciendo el pastor Gastón los días sábados, porque esas personas de las que por ahí nadie se ocupa, que están en situación de calle, están acá, en la iglesia, se las reconoce. Yo me acuerdo que en una oportunidad nosotros tuvimos distintas formas a lo largo de la historia de la iglesia de trabajar con gente de la calle. Miren, bueno, ya ustedes vieron el trabajo que hacía en Plaza Congreso, que después seguía el día miércoles acá con el reparto de comida y ropa, etc. Pero antes de eso, la iglesia había abierto un hogar de niños. Esto no se los conté nunca, pero la iglesia había abierto un hogar de niños. Y resulta que en ese hogar de niños, después el Estado nos lo sacó, digamos así, para hacer un parador de estos que la gente va y viene. Entonces ya no pudimos trabajar más con los niños, aunque los niños siguieron viniendo un montón de tiempo más acá. Obviamente que esos niños con los cuales íbamos a trabajar los días sábados venían a la iglesia los días domingos y venían a la escuela bíblica. Y algunas madres empezaron a decir, pero no, esos chicos están llenos de olor, dicen malas palabras, yo no quiero que mis hijos se junten con esos chicos. Ustedes fíjense lo que es la instrucción, ¿no? Nosotros tenemos que instruir a que, como cristianos, nosotros tenemos que ser luz sobre otros, ¿no? Nosotros tenemos que alumbrar allí donde nadie alumbra. Nosotros tenemos que ser bendición y nosotros no tenemos que hacer discriminación de personas. Nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, estar con el que más necesita, con el que menos tiene y aún con el que está oloriento, mal vestido y todo lo demás. ¿Y qué hacer con ese? Vestirlo con mayor honor, como dice aquí la palabra. ¿Dice eso la palabra? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que se debe cultivar en la iglesia? La misericordia. ¿Y ustedes saben qué es la misericordia? Viene de un corazón miserable. Misericordia es tener amor
hacia el miserable, hacia la persona más pobre, hacia la persona más necesitada, hacia la persona más desprotegida, hacia la persona más desvalida. Y esto es lo que tenemos que hacer como cristianos, hermanos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que todos seamos iguales, para que el que está desvestido, el que está abandonado, sienta que nosotros lo cobijamos, que lo abrazamos, que lo amamos, ¿sí? Y la última cosa que tenemos que hacer como iglesia es ser empáticos, la empatía. Mire lo que dice el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Habla del gozo y habla del padecimiento. Habla del gozo y habla del sufrimiento. Ser empático es saber sentir lo que le pasa al otro. Ser empático es saber escuchar al otro, condolerse con el otro, pero también reírse con el otro y festejar con el otro. La vida cristiana no es un valle de lágrimas, ¿no es cierto? Donde siempre estamos en una actitud sufriente. No. La vida cristiana es fiesta, es canto, es danza, pero la vida cristiana también es estar en los hospitales, compadecerse del que está triste, ¿no es cierto? Escuchar al afligido, llorar con el que llora, pero también es reír con el que ríe. Esto es empatía. Y esto es lo que debe cultivarse en la Iglesia de Cristo, la empatía. Es muy importante, es muy importante. Y la empatía se cultiva escuchando al otro. ¿Qué te está pasando, hermano? Si lo vemos triste. Pero no es, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Y el otro está con una cara, ¿no es cierto? No tenemos ningún interés. Si hacemos eso, no tenemos ningún interés en el otro, ¿no? El todo bien, como yo le digo a mis hijos riéndome, el todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, a ver, qué lindo que es el momento en que nos quedamos un rato después del culto, ¿no? Y charlamos, y vemos si algún hermano tiene alguna necesidad o está triste, y le decimos, ¿te parece que nos juntemos en la semana y charlemos? Y si un hermano está contento, bueno, compartir la alegría. Y si un hermano quiere festejar algo, festejemos con él. Y si un hermano está triste, vamos a escucharlo y vamos a sentir junto con él. Pero miren, yo quiero terminar y cerrar la reunión con esto. En la Biblia primitivamente no había divisiones entre versículos y capítulos y demás. Esto se hizo en el 1200 después de Cristo. Cuando está hablando en el capítulo 12, en el 31, verso 31 dice, buscad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Es lo que debe reinar en el cuerpo de Cristo, es lo que debe caracterizar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese camino más excelente? 1 Corintios 13, a ver quién lo sabe. El amor, muy bien. Porque si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si predico y no tengo amor, si entiendo todas las ciencias y con el conocimiento y demás, y no tengo amor, y si tengo ese don de fe que va para él, pero no tengo amor, y si reparto mis bienes y sirvo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, lo que debe caracterizar a la iglesia es el amor.
En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que podamos ser el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Las dos cosas son ciertas. Ya lo somos, pero estamos llamados a hacerlo cada vez mejor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como, miren la mesa de la cena, como yo os he amado. Os he amado hasta el fin, os he amado hasta dar mi vida por vosotros. En que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que sea así, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe a ser el cuerpo de Cristo. Amén.